Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora grandemente. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo permanezca con la vida de cada uno de ustedes. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de Casa de Dios para la Familia. Y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. Voy a invitarle entonces para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti en esta hora, con un corazón agradecido, Señor, y con un corazón abierto para escucharte hablar a través de tu palabra. Señor amado, que en esta hora tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y a nuestra vida, que podamos ser instruidos, corregidos y enseñados por tu palabra. Queremos que tu palabra pueda edificarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo. Por eso te pido en esta hora que traigas convicción a nuestro corazón de esta palabra que traes a nosotros en esta hora. A ti damos la gloria y la honra, y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle para que vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice el texto sagrado: es pues la convicción, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien, mis amados hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde lo he titulado Una fe certera. Y este capítulo de Hebreos 11 es conocido por algunos teólogos como el poema de la fe, y nos muestra una galería de hombres y mujeres de fe, de héroes de la fe, de paladines de la fe. Fe es tener la firme certeza que el Señor hará lo que ha prometido. Fe es tener la convicción absoluta de que Dios cumplirá lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Yo te quiero preguntar en esta hora, mi amado hermano, después de 2 años de pandemia, ¿cómo está tu fe hoy? Esta importante declaración sobre la fe que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos confirma que la fe es más que creencias que se aceptan. La fe es o son más credos que se repiten y tradiciones que se practican. Fe es confianza y seguridad total en Dios y en su poderosa y santa palabra. Esta importante declaración sobre la fe nos confirma que la fe en el mundo actúa en el mundo invisible, y luego vemos sus resultados en el mundo visible. Así que en esta oportunidad quiero que analicemos 3 grandes verdades sobre la fe. La primera verdad es la perspectiva de la fe. Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Maestro, utilizó la semilla de mostaza para referirse al reino de los cielos, pero también para referirse a la fe. Cristo nos enseñó que la fe es una semilla. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13 y leamos los versículos 31 y 32. Dice el texto sagrado:
Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así que Cristo utilizó la semilla de mostaza para referirse a lo que es el reino de los cielos. Es muy pequeñito, o empezó muy pequeñito. De hecho, empezó únicamente con Jesús. Y Jesús empezó a predicar el evangelio. Y Jesús empezó a compartir las buenas noticias de salvación. Y hoy en día, habemos una cantidad de cristianos en el mundo que son millones de cristianos. Porque como nos muestra esta parábola de la semilla de mostaza, que dice que la semilla es muy pequeña, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, hermano. Siendo tan pequeñito, crece de una manera impresionante. De tal manera que las aves del cielo vienen y hacen sus nidos en ella. Pero también Jesús nos habló acerca o utilizó la semilla de mostaza para referirse también a la fe. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17 y leamos los versículos del 5 y 6. Lucas 17, versículos 5 y 6. Dice la escritura: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo debemos saber que una semilla tiene vida en sí misma. Y lo mismo ocurre con la fe. Ella tiene vida en sí misma. Pero usted y yo necesitamos una fe genuina. Usted y yo necesitamos una fe certera. Nuestra fe debe de estar, mis amados hermanos, basada en la capacidad del Señor, no en la nuestra. Lo que usted y yo sí debemos hacer es usarla o ponerla en acción. Debemos usar nuestra fe, debemos poner nuestra fe en acción. Déjeme decirle que si usted tiene una semilla, pero no hace uso de ella, usted no va a tener más que una semilla. Usted va a tener simplemente una semilla. Pero si usted hace uso de esa semilla, usted va a tener muchos frutos. Lo mismo es con nuestra fe, hermano. Pero de nada nos sirve la fe a usted y a mí si no hacemos uso de ella. Miren lo que nos dice el apóstol Santiago allá en su carta, en el capítulo 2 y en el versículo 17. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe en Cristo transforma nuestro carácter y nuestras conductas. Entonces, la primera verdad que podemos ver es que es la perspectiva acerca de la fe. Ahora, la segunda verdad que podemos ver a través de las Sagradas Escrituras es el terreno de la fe. Déjeme decirle, mi amado hermano, llevamos 2 años de pandemia, llevamos 2 años de pruebas, llevamos 2 años de aflicciones, llevamos 2 años de dificultades, de tal manera que hemos visto morir una cantidad de amigos,
de ministros del Evangelio, de personas conocidas, allegadas a nosotros, en medio de toda esta pandemia. Pero también le quiero decir que las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, las enfermedades y las crisis son el terreno apropiado donde usted y yo podemos hacer uso de nuestra fe. Así que es necesario que en nuestra vida hayan pruebas y aflicciones para que nuestra fe crezca, mis amados hermanos. Porque es que usted y yo no dependemos, o nuestra fe no depende de la situación o de la circunstancia. Nuestra fe depende de la confianza que hemos puesto usted y yo en el Señor. Dios, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción y en medio de las pruebas, Dios nos está mirando. Y está viendo cómo estamos respondiendo usted y yo en medio de la dificultad, de la prueba, de la crisis, de la aflicción. Alguien dijo que en la prueba y en la aflicción es donde nosotros mostramos de qué estamos hechos y cuál es nuestra fe. Si es una fe genuina, si es una fe certera. Cuando vemos a alguien en dificultades, como hemos visto mucha gente en medio de esta pandemia, Dios nos está dando a usted y a mí la oportunidad para hacer uso de esa fe que tenemos o de esa fe que nosotros decimos que profesamos. Y en estos momentos de pandemia y de crisis, en la que es en este tiempo en el que tenemos la oportunidad de hacer uso de nuestra fe, hermano. Yo veo que Cristo les dio la oportunidad a sus discípulos de hacer uso de su fe, pero ellos no usaron su fe. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 4. Y leamos los versículos del 45, los versículos del 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo, hermano. Yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando en esta hora: ¿estás tú amedrentado? ¿Tienes temores? ¿Tienes miedo? ¿Tiene usted fe? Aún en medio de la crisis y de la situación por la que hoy vivimos, como les he dicho, 2 años de pandemia, hoy aún sigues creyendo en la palabra del Señor. Hermanos,
amados en Jesucristo, ¿cuántas veces en medio del problema hemos dudado usted y yo del Señor? ¿Cuántas veces nos ha faltado la fe? Hermano, si usted confía, verá la gloria de Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia por la que usted esté atravesando. Después de 2 años de pandemia, ¿cómo está tu fe? ¿Sigue usted creyendo a la palabra de Dios? Las pruebas, las aflicciones, las crisis son el terreno preciso, hermano, para que usted y yo hagamos uso de la fe. Es hora, es tiempo de hacer uso de nuestra fe, hermano. Tenemos que tener una fe certera, hermano. Tenemos que tener una fe genuina, hermano, firme en las promesas que Dios ha dejado establecidas en su palabra. Porque no te dejaré ni te desampararé. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ahora, la tercera verdad, mis amados hermanos, es el uso de la fe. ¿Cómo estás usando tu fe en un tiempo como estos? El Señor no exige que tengamos confianza como, hermano, el Señor nos exige que tengamos confianza como un grano de mostaza. Una fe genuina es como una pequeña semilla de mostaza. Y es todo lo que Dios quiere que tengamos, hermano. Esto basta para que Jesucristo intervenga y provea para lo que nos falta a usted y a mí. Pero ¿cuántos cristianos, hermano, en este tiempo retrocedieron? ¿Cuántos de aquellos que se preciaban o decían que eran cristianos, hermano, hoy se volvieron atrás? La frustración, hermano, todo aquello que puede aquejar la vida del ser humano, las aflicciones, los problemas, las dificultades, todas estas cosas los hicieron retroceder, hermano, y perdieron la fe. Hermano, si tenemos que ver las posibilidades de la fe, vaya conmigo a Marcos, capítulo 9, y al versículo 23. Dice Marcos 9, 23. Escuche, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, hermano? Hay un muchacho endemoniado. Viene el papá y se lo trae a los discípulos para que los discípulos, hermano, lo liberten. Y ellos no pueden. Entonces cuando viene Jesús, le dice: lo trae a tus discípulos, pero ellos no fueron capaces de libertarlo. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Generación qué? Incrédula. Y hermano, el contexto posterior dice en el versículo 29 que Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Porque los discípulos le reclaman y les dicen: pero ¿por qué no lo pudimos echar? Y ha malinterpretado que ha sido el texto, hermano. Porque muchos dicen que son esos demonios los que salen con oración y con ayuno. No. Ese es un grave error. El contexto está hablando de la fe.
Jesús les está diciendo, generación incrédula, y les está diciendo que ellos no pudieron echar ese demonio porque les faltó oración. Porque solo por esa incredulidad, hermano. Y que el género de la incredulidad es el que sale con oración y ayuno. No que hay que orar y ayunar para echar fuera el demonio. No. La incredulidad de nosotros, hermano, solo va a salir con oración y ayuno. ¿A esos que está refiriendo esos? Sino que el texto ha sido mal interpretado, hermano. Y entonces dicen que el demonio hay que orar y que ayunar para echarlo fuera. No. Hay que interpretar el pasaje dentro del contexto, hermano. El texto dentro del contexto. Entonces, la posibilidad, o sea, es que hay la posibilidad de la fe, es que uno tiene que creer, hermano. Porque es que si queremos ver lo que hace la fe, usted y yo tenemos que cerrar los ojos a la razón. Vamos a ver en esta hora 4 ejemplos de 4 personas en la Biblia que tuvieron una fe certera. La primera es Ana. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, al capítulo 1, y leamos los versículos del 10 al 12. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice la palabra: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto o compromiso, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, hizo un voto de que si le daba un hijo, consagraría a este hijo para Dios, y que este hijo sería un nazareo. Dice el versículo 12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hermanos, Ana cerró sus ojos a la razón. Ana hizo un compromiso de consagrar su hijo a Dios si Dios se lo daba, y de dejarlo en el templo, como efectivamente lo hizo. ¿Por qué Ana cerró los ojos a la razón? Hermano, Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Entonces yo veo aquí que Ana tuvo una fe certera. Esta mujer hizo uso de la fe a favor de su matrimonio, y su fe cambió el rumbo de su vida y de su familia. Porque le recuerdo que después de Samuel, Ana tuvo más hijos. Si no estoy mal, creo que fueron otros 5. Ana estaba entonces en una situación difícil y enfrentaba una batalla que por sí sola no podía ganar. Mire, mi hermano, en aquel entonces el contexto histórico, hermano, nos muestra que era una afrenta en Israel que una mujer no pudiera tener hijos, hermano. Pero yo veo que Ana libró su batalla de rodillas y obtuvo la victoria, porque el Señor contestó su petición. Ana cerró los ojos a la razón y tuvo una fe certera. Y usted, mi amado hermano, que me está escuchando en esta hora, y hermana, ¿tiene usted una fe certera? Hermano, sea la situación que sea, haya pasado el tiempo que haya pasado, se haya demorado el Señor en contestarle, le recuerdo, hermano, no pierda la fe, no pierda la esperanza, hermano. Después de 2 años de pandemia, ¿cómo está tu fe? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? ¿Ha
la soltaste, te ha fallado la fe. La primera que vemos es una mujer, Ana. El segundo que vemos es a Josué. Vaya conmigo al libro de Josué, al capítulo 10, y leamos los versículos 12 al 14. Dice el texto sagrado: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermano, yo veo también que Josué tuvo una fe certera, hermano. Josué oró confiando y creyendo que Dios lo iba a oír y que Dios le respondería, hermano, como efectivamente sucedió. Porque acabamos de leer, hermano, que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que ellos acabaron con sus enemigos. Puedo ver cómo Dios atendió a la voz de un siervo suyo, porque este hombre se atrevió a hacer uso de la fe para obtener la victoria sobre los enemigos de su pueblo. Y aparte de que usó su fe, también fue un hombre obediente, hermano, al Señor. Fue tan obediente que fue uno de los dos que le creyeron al Señor cuando mandó los 12 espías para inspeccionar a Jericó, hermano. Cuando mandó uno de esos 2 espías a inspeccionar la tierra, hermano. Pero mire, de 12, solo Josué y Caleb creyeron y tuvieron la fe suficiente, hermano. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces vemos aquí una oración de fe, mis amados hermanos. Vemos a Dios respondiendo la petición de su siervo. Dios lo hizo en respuesta a la oración de Josué. Y déjeme decirle, mi amado hermano, en esta hora, que también a usted, si ora con fe, Dios le responderá. No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su circunstancia. Recuerde que no dependemos de la circunstancia ni de la situación, dependemos de la fe que hemos depositado en aquel que es poderoso y que nos ha dicho que no nos dejará y que no nos desamparará, hermano. En aquel en el cual hemos depositado toda nuestra confianza. Entonces, yo veo que Josué también tuvo una fe certera. Ahora veamos otro hombre que tuvo una fe certera. Pedro, vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Y leamos los versículos del 36 al 42. Dice el texto sagrado de la siguiente manera. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o en ofrendas y donativos. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas sus viudas
llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció hasta aquí, versículo 42. Esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Así que yo veo también que Pedro tuvo una fe certera, tanto que resucitó a Dorcas. Este siervo de Jesucristo hizo uso de su fe para sanar y para resucitar a esta señora que estaba muerta. Pero también nos muestra la Escritura la fe certera de otro hombre. Está en Hechos 16. Vaya conmigo. Y los versículos 30 al 34. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El carcelero de Filipos, hermano, tuvo una fe tan certera que él y su familia fueron salvos, hermano. Este hombre hizo uso de su fe para su salvación y para la salvación de su familia. Pero aquí le quiero aclarar algo. A este hombre le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esto no quiere decir que si usted cree en el Señor Jesucristo, va a ser salvo usted y toda su familia y todos sus hijos y papá y mamá y primos y tíos y abuelos. No. Incluso el texto fue exclusivo para el carcelero de Filipos, no más. La promesa fue para él, no más. Pero, hermano, nosotros podemos aplicar esta promesa hoy a la iglesia, a nosotros. Pero nuestros familiares, nuestros hijos, etcétera, tienen que creer en el Señor Jesucristo. No es que usted o yo creímos y automáticamente somos salvos nosotros y ellos. No es eso. Ellos tienen que creer por sí mismos, porque se salva es el que cree, hermano. ¿Sí? Y si usted cree, usted es salvo. Y la promesa se le da si su familia también cree. Eso es lo que quería aclarar, hermano. Así que la fe todo lo hace posible. En Marcos 9:23 leímos que todo es posible para el que cree, o para que todo aquel que cree, para el que cree todo le es posible. Así que cuando uno cree genuinamente, el poder de Dios entra en acción y Dios responde, porque sin fe, les recuerdo, es imposible agradar a Dios. La fe nuestra puesta en el Señor Jesucristo hace que se produzca la bendición, hermano. Cristo dijo claramente: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, quizá usted esté necesitando un milagro en su vida. Quizá esté necesitando una respuesta de Dios para X o Y circunstancia o situación, o para alguna enfermedad que padezca.
Pero déjeme decirle, si usted cree que Dios es capaz de hacerlo, que Dios tiene el poder para hacerlo, usted verá la gloria de Dios. Termino, mis amados hermanos, en esta hora diciéndole lo siguiente. La fe en Jesucristo nos hace o nos muestra 5 cosas. Número 1, la fe en Jesucristo nos hace creer lo increíble. Número 2, la fe en Jesucristo nos hace decir lo indecible. Número 3, la fe en Jesucristo nos hace esperar lo inesperado. Número 4, la fe en Jesucristo nos hace ver lo invisible. Y número 5, la fe en Jesucristo hace que suceda lo imposible. Así que la invitación, mi amado hermano, en esta hora es que hagamos uso de la fe, porque si usted y yo, como hijos de Dios, hacemos uso de la fe, todo puede suceder. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado acerca de tener una fe certera, una fe genuina, una fe que no duda, Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos has traído en esta hora. Y mi oración es para que, bendito Dios, tú permitas que esta palabra penetre a lo profundo de nuestro corazón. Que esta palabra se apodere de todo nuestro ser. Y que nosotros, Señor, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la enfermedad, no perdamos la fe, tengamos una fe certera. Trae convicción de esta palabra a nuestro corazón y que en esta hora tu palabra, Señor, siempre cumpla el propósito para el que tú la envías. Bendito Dios, recibe la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.